El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Él les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este texto del Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta, tan conocido, pero no por eso tan vivido. Y digo tan vivido porque ese equilibrio al que Jesús exhorta a aquellos que fueron a ponerlo a prueba, que fueron a tenderle una trampa, porque juntar a los que piensan distinto para ponerlo en un brete, diríamos nosotros, a Jesús, porque si respondía que había que servir a Dios solamente, seguramente iba a ganarse el enojo y la denuncia, sobre todo, de los herodianos, o sea, aquellos que eran del mismo pueblo de Israel, pero estaban divididos. Las grietas no son una novedad ni un patrimonio solamente nuestro. Estaban divididos, entonces estaban los fariseos por un lado, los herodianos por el otro. Los fariseos que no querían saber nada con el dominio del César, del emperador, y los herodianos que de algún modo eran serviles a aquellos que estaban dominando su territorio, dominando su nación. Entonces los ponen juntos para que el Señor... ¿Y el Señor qué va a responder? Primero, nosotros escuchábamos en la primera lectura, la de Isaías, que está claro: para nosotros hay un solo Dios. El mismo Señor lo revela y le dice a Ciro, a este rey, le revela que Él es el único Dios y a Él solo vamos a servir, el único Dios verdadero. Pero Jesús entonces responde con esta pregunta de traigan la moneda, de quién es esa imagen es del César, y la inscripción entonces: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y digo, en este sentido no es tan fácil hacer carne esta palabra, que después de tantos siglos, sin embargo, nos sigue trayendo dificultades. ¿Cuál es el límite en nuestra obediencia a Dios? Recordemos también aquel pasaje del Evangelio: primero obedecemos a Dios, no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros no podemos desde la fe ajustarnos a ninguna disposición, a ninguna legislación que vaya contraria a nuestra conciencia, a nuestra fe. Pero esto no nos exonera de ningún modo de nuestras obligaciones ciudadanas. Por eso siempre está ahí el límite: cuando somos fieles y cuando no lo somos, cuando nos dejamos llevar o nos dejamos tironear por una de las realidades que no tendría por qué ir tironeando, porque fe y ciudadanía, fe y Estado, Iglesia y Estado no tendrían por qué enfrentarse nunca, tendrían que respetarse y tendrían que poder trabajar en comunión, sabiendo cuál es el límite de uno y cuál es el límite de otro, porque nosotros no tenemos grabada en nuestra vida la esfinge de nadie, ni la inscripción de nadie. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios
y a Él le pertenecemos, nuestra vida le pertenece. En cuanto vivimos en un territorio determinado, en una historia, bueno, nosotros nos sujetamos y por supuesto somos fieles y cumplimos y trabajamos para el bienestar para nosotros de esta patria. Por eso, por un lado, tendríamos que preguntarnos y mirar nuestro corazón, a ver si no alguien no puso un sello, alguien no grabó una imagen que no es la de Dios. Porque si alguien la grabó y no nos dimos cuenta, tenemos que devolverle el verdadero rostro a nuestra vida, que es el de Dios. Hace poquito alguno de ustedes me mandó por un WhatsApp, yo no soy tan amigo de esas historias que mandan, pero había una que estaba bastante buena. Decía que cuando Dios creó, dijo que el mar se llenó de peces y los peces crecieron en el mar y que en la tierra crezcan los árboles, y crecieron los árboles, y dijo también, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos dio la existencia. Y entonces yo lo cuento medio mal, ¿no? Esta comparación decía, bueno, los peces sin el mar no pueden vivir, no existen, se mueren, no existen más. Los árboles sin la tierra tampoco, y los hombres sin Dios tampoco. Lo que pasa es que a veces nos podemos hacer la fantasía de que podemos vivir sin Dios. Y digo una fantasía porque la realidad es que no podemos. Aún muchas veces, en nuestra rebeldía está la aceptación de la voluntad de Dios, de esa rebeldía, porque si Él no quisiera. Por eso nosotros tenemos que trabajar siempre por devolver a nuestra vida la verdadera imagen, que es a quien nosotros pertenecemos. En la medida que nosotros tengamos claro y tengamos el corazón allí donde lo tenemos que tener, después podremos cumplir todas las otras realidades en las que el Señor nos llamó a vivir, porque también la historia, también la vida cotidiana forma parte de nuestra historia de salvación, de nuestra historia cristiana. No son dos mundos distintos, es un mismo mundo en el que vivimos. Y en este mundo nosotros, los cristianos, creemos que Dios es Señor de todo, aunque muchos no lo reconozcan. Hoy correspondía aquel evangelio, hoy digo por día sábado, no la lectura del domingo, quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de los ángeles. Bueno, a nosotros muchas veces se nos hace cada vez más difícil reconocerlo porque, claro, hay una cultura a la que no le conviene que Dios esté presente. Como no le convenía a los fariseos y a los herodianos. Imagínense todo el lío que había en el tiempo de ellos. Jesús curaba a los enfermos, predicaba con autoridad. Y esto les jorobaba la vida, a unos por lo religioso, a otros porque ponía en riesgo el tema de la dominación de esta potencia, diríamos hoy, sobre Israel. Bueno, hoy también el que Dios se haga presente, el que el Evangelio trate de predicarse y de vivirse, es molesto para muchos porque atenta contra muchos intereses, contra todos aquellos intereses que no tienen al único Dios como único Dios verdadero. Quien tiene otros dioses, evidentemente, la presencia del Dios único y verdadero le molesta. Y la presencia o el anuncio o el testimonio de aquellos que lo queremos hacer presente en la historia también. Y entonces está siempre ese riesgo, esa tentación de querer congraciarnos con el mundo. ¿Cuántos que están en determinados espacios que son cristianos a veces se avergüenzan de decirlo? Porque claro, en esos medios no acredita ser cristiano. Bueno, nosotros en esto no podemos acomodarnos a nadie. Nosotros debemos ser fieles a Dios, debemos ser fieles a nosotros, porque nosotros fuimos hechos a esa imagen, y no ser fieles a eso sería como ir contra nosotros mismos. Todas las cosas tienen como imágenes, ¿no? Nosotros podríamos empezar a mirar, bueno, esta realidad o esta marca
o aquella propuesta, ¿qué impronta tienen? ¿Quién les grabó una imagen? Sin ir más lejos, nuestro país. Esta nación que para nosotros tenemos que servir como verdaderos ciudadanos y como buenos ciudadanos siendo cristianos, ¿qué imagen tiene grabada? ¿A imagen de quién fue hecha? Y podríamos empezar de la historia. Hay tantas imágenes que fueron grabadas sobre el rostro de nuestra nación, si eran los unitarios y federales, o si después eran conservadores, o si eran liberales, y después más acá, si la imagen es la de Irigoyen o es la que es la de Perón, o si no, ahora más reciente en nuestra historia, si es el PRO, si es el macrismo, si es el cristianismo, siempre estamos mirando imágenes que se adueñan de nuestra nación porque no sabemos reconocer aquella imagen auténtica, aquella única esfinge que debería estar grabada en el corazón de nuestra nación, que es la celeste y blanca, diríamos nosotros, para sintetizar de alguna manera. Pero sin embargo, muchas veces nos olvidamos, como si no tuviéramos identidad. Y entonces nos hacemos de este o de aquel partido, que no está mal, y es respetable. Todos tenemos ideas distintas y propuestas distintas, pero la lealtad, que yo recuerde, se jura a la patria, a la bandera, no se jura a nadie en particular. Entonces así diríamos en nuestra vida, nosotros nuestra lealtad, nuestra fidelidad es a Dios, a nadie más. Y en nuestra nación nuestra fidelidad es a la patria, es a la bandera, a nadie más. Que el Señor nos ayude a vivir y a resolver esta tensión en la que muchas veces se nos pone o nos ponemos nosotros mismos. Que seamos fieles a la auténtica identidad como cristianos y como ciudadanos. Que así sea.